Bienvenidos todos. Es un gusto poder contar con su presencia en este evento. Hoy nos hemos reunido para conmemorar el día en que las Naciones Unidas eligió como Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, designado con fecha 27 de enero, debido a que en ese mismo día, en el año 1945, el ejército soviético ingresó en el mayor campo de concentración y exterminio nazi que existió, Auschwitz-Birkenau. Hoy, en contraste con la barbarie nazi, conmemoramos los 80 años de la salvación de los judíos búlgaros durante el Holocausto. A continuación, cedo la palabra al maestro Avi Meir, director general de nuestra institución. El colegio y la comunidad Olamí Ort, Bnei Brit México, las embajadas de Israel y de Bulgaria en México se unieron en este año con la misión de lograr reconocimiento de la importancia de este día en la comunidad internacional. Una nación que no respeta su pasado tendría a un presente sin brillo y un futuro incierto. Yigal Allon, ex ministro de Defensa israelí y ex general del Estado de Israel. Invito al señor Tzvi Tal, embajador de Israel en México, a que suba al escenario para compartir unas palabras. Dado que el genocidio y los crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones, estamos siendo testigos de un aumento global del antisemitismo y los discursos de odio. Esto nunca ha sido tan relevante. Esta sensibilidad hacia la injusticia y el odio que llevamos en los genes y que corre por nuestras venas debe convertirnos en miembros de la sociedad que actúen con responsabilidad, dispuestos a denunciar y luchar contra la discriminación, la deslegitimación y la opresión de las minorías. Solicito a la señora Milena Ivanova, embajadora de Bulgaria en México, suba al escenario a compartir su mensaje. Hoy en día tenemos la guerra en Ucrania. Sobre todos estos hechos estoy segura que cualquiera aquí en esta sala que presenta puede hablar mucho. Puede hablar sobre las causas, las consecuencias y por qué pasó. Pero yo pienso que lo más importante es de hablar de esta primera decisión que se tomó antes de cualquier hecho que pasó. Puede ser que era una decisión de una persona sola o de un grupo de personas, pero se tomó la decisión. Alrededor de esta decisión muy probablemente se juntaron otras que decidieron actuar de misma manera. Muy probablemente había otras decisiones de quedarse callado, de ser ignorante, de no hacer nada o de luchar. Entonces mi idea es que al final de todo un resultado, lo primero es una decisión y que cada decisión debe de ser muy bien pensada porque lleva consecuencias, puede ser pequeñas o graves, puede ser que nos va a tocar solo a nosotros mismos o va a tocar la vida de muchas personas y por eso es muy importante de actuar responsablemente y siempre pensar de las consecuencias de nuestras decisiones. Por último, invito al señor Dan Tartakovsky, cónsul honorario de la Embajada de Bulgaria en México y embajador de la Bnei Brit México, a compartir unas palabras. Traigo la voz entrecortada porque en verdad estoy conmovido. Cuando empezamos a conmemorar a las víctimas del Holocausto, éramos 10 personas. Hoy, un auditorio lleno. Y lo importante, jóvenes, es que ustedes, como dijeron quienes me precedieron en la palabra, aprendan a tomar decisiones. Decisiones con las que tendrán que vivir toda la vida. Decisiones en las cuales traten de no ser indiferentes, porque fue eso, la indiferencia, la que ha hecho que a través de la historia los tiranos suban, salgan adelante, cumplan sus metas y vayan deshaciéndose de la humanidad poco a poco. Tenemos que aprender de esos errores y tenemos que aprender de la historia.
fue el Holocausto, las masacres en Ruanda, Sierra Leona, por mencionar algunas. Es por eso la importancia de esta conmemoración, la importancia de este día. Y la importancia, jóvenes, que en ustedes, en sus corazones, en sus mentes, queden estos eventos, estos días, y que tomen ejemplo de aquellos que lograron, como el pueblo de Bulgaria, salvar a 50.000 judíos, que era toda su población. En la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria empezó con 50.000 judíos y terminó con 50.000 judíos. Y fue la decisión de algunos primados, de algunos ministros, de algunos miembros del Parlamento en no permitir esas masacres. Ustedes tendrán que tomar en un futuro decisiones. No sean indiferentes, no sean cómplices de actos terribles. La indiferencia es lo peor que pueden hacer. Invito al doctor Mario Sinay a subir al estrado a darnos más contexto sobre el papel de Bulgaria durante el Holocausto. El Holocausto, la Shoah, como nosotros lo llamamos, fue el exterminio sistemático y planificado de todos los judíos de Europa, perpetrado por los nazis y sus colaboradores. Tenemos que utilizar la frase de Elie Wiesel: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. El pueblo judío pagó 6 millones de víctimas en este evento. 1,5 millones de ellos eran de la edad de ustedes, eran niños y jóvenes menores de 18 años. Después del rescate de los judíos daneses y la valentía de la actitud del pueblo musulmán de Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria de la deportación y el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo las guerras nazis. Dentro de un mes y medio, el 10 de marzo, se conmemorará el 80º aniversario de la salvación de los judíos de Bulgaria. Y es por eso que el Colegio Olamí, la red OT Internacional y de México, por supuesto, la Embajada de Israel, trajo en el corazón de este programa, no a mi persona, sino a 2 testimonios. El primero de los testimonios es el testimonio de un sobreviviente de Bulgaria que está aquí con nosotros, Alberto Bejerano, y el nieto de un justo de las naciones, que después explicaré el término. Justo de las naciones es aquellas personas no judías que han salvado y rescatado a judíos. Y tenemos aquí a un nieto de un justo de las naciones, Mladev Ivanov. La presencia judía en Bulgaria data del siglo III. En el periodo de entreguerras, habían 49 comunidades judías en Bulgaria. Uno de los judíos más destacados fue el premio Nobel de Literatura judío Elias Canetti, familiar de la familia Bejerano. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, entonces, como dije, vivían en Bulgaria cerca de 49.000 judíos, la mayoría de origen sefaradí. Representaban menos del 1% de la población y más de la mitad de ellos vivían en Sofía, la capital de Bulgaria. Si lo sumo, en 1939 se estima que había en Bulgaria 49.000 judíos. En 1945, finalizada la guerra, habían 49.172 judíos vivos. ¿Quién salvó a los judíos de Bulgaria? Que es una piedra angular en el orgullo nacional de Bulgaria. Bulgaria se unió al eje. Vamos a tratar de volver al PowerPoint, si es posible. Aquí tenemos al rey Boris III. Se unió al eje de Alemania, Italia y Japón el 1 de marzo de 1941. El rey búlgaro tuvo intenciones de recibir territorios que habían sido búlgaros antes de la Primera Guerra Mundial, Tracia y Macedonia, que le fueron entregados de regalo por Hitler. Que le fueron entregados por Hitler.
Y Bulgaria dicta una cantidad de leyes discriminatorias parecidas a las leyes de Nuremberg alemanas. Y había una jerarquía nacionalista búlgara antisemita compuesta por un primer ministro, Bogdan Filov, un ministro de Interiores, Peter Grabowski. Y además llega el comisionario para la cuestión judía, llega de Alemania, Alexander Belev. Y se dictan una cantidad de leyes antisemitas, ¿ok? Lo que estamos viendo en este momento, la ley para la protección de la nación, paralela a las leyes de Nuremberg. Se forman brigadas de trabajo, pasemos a la próxima. Se forman brigadas de trabajo, en el cual enseguida vamos a escuchar el testimonio, por puesto que su padre estuvo en esas brigadas de trabajo. Se confiscan todas las radios y los teléfonos de propiedad de judíos. Se pone un impuesto de contribución del 20% del patrimonio de todos los judíos. Leyes de eliminación de los recursos financieros de los judíos en Bulgaria. Leyes que prohibían a los judíos a trabajar en puestos como farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, abogados, etc. E incluso llega el uso de la estrella amarilla. Pasemos por favor la próxima diapositiva. El uso de la estrella amarilla, una más por favor, que era muy distinta a las que normalmente nosotros conocemos. Una más, pasemos. Era muy chiquitita, incluso podemos decir que fue un acto simbólico evasivo. Pasemos una más. Aquí lo estamos viendo. Muy distinta a la que conocemos normalmente en todo el resto de Europa. Me atrevería a decir con mucho cuidado que incluso podría llegarse a pensar que es bonita, como un eje, como un pin. Hacemos una más, tenemos otro ejemplo. El 22 de febrero de 1943, la primera propuesta alemana de deportación de 20.000 judíos, que incluía a los judíos de esos territorios que habían sido anexados, Macedonia, Tracia, y otros 8.000 judíos de Bulgaria. Efectivamente y desgraciadamente, el 4 de marzo de 1943 ocurre la deportación de los judíos de Tracia. Son deportados, como pueden ver en la foto, por barco sobre el río Danubio, vía Viena, al campo de exterminio de Treblinka. Ninguno de ellos regresó con vida. Y aquí ocurre el curioso episodio, uno más, aquí gracias, de estos 4 personas también nominados como Justo de las Naciones, el curioso episodio de los parlamentarios de Chusendil, el 6 de marzo de 1943, que se presentan ante el rey de Bulgaria, Boris III, pidiendo clemencia por los judíos. El 10 de marzo de 1943, pasemos la próxima diapositiva, ocurre la segunda propuesta de la deportación de los judíos de Bulgaria, y en este caso, la secretaria del comisionario alemán, la secretaria, una señora búlgara, sencilla, una señora común y corriente, Liliana Panitsa, secretaria del Comité de Asuntos Judíos, fue quien revela los planes de la deportación de los judíos, y también ella va a ser reconocida como Justa de las Naciones. Lo que estamos viendo en estos momentos, en esta diapositiva, el 17 de marzo de 1943, 43 diputados del Parlamento búlgaro firman una petición ante el rey búlgaro de no deportar a sus hermanos judíos. Pasemos una más, por favor. Desgraciadamente, nuevamente, en 3 días, el 22, 25 y 29 de marzo de 1943, ocurre la deportación de los judíos de Macedonia, también ellos al campo de exterminio de Treblinka, campo de exterminio alemán del territorio polaco. Ninguno de ellos regresó con vida. ¿Quién salvó a los judíos de Bulgaria? En primer lugar, tenemos que mencionar con honor y orgullo a Dmitry Pashev, vicepresidente, hacemos una más por favor, vicepresidente de la legislatura y miembro del Parlamento. En segunda instancia, y creo que aquí hay un mensaje a todo el público presente, la Iglesia Proboslava, el patriarca Stefan de Sofía y el metropolitano Kirill de Plovdiv. Y cuando llegan los trenes a deportar a los judíos, porque Alemania manda trenes a deportar a los judíos, el metropolitano Kirill de Plovdiv se acuesta físicamente sobre las vías del tren y dice: los trenes pasarán por sobre mi cadáver. Este es un ejemplo que tenemos que aprender de toma de decisiones, de un liderazgo
de un liderazgo verdadero, de coraje, de honor. Julio Palencia, hacemos una más. Este es Dimitri Pashev, pasemos una más. Bueno, aquí tengo los otra vez, una más, pasemos. Julio Palencia, ministro de la Embajada de España en Sofía. El rabino, una más, pasemos. El rabino de la comunidad judía de Sofía, Daniel Zion, activo en la salvación de los judíos, pero digamos que eso es lo obvio, que el rabino intervenga en favor de su comunidad. Los gremios profesionales, el Partido Comunista Búlgaro y lo más importante de todo, el pueblo búlgaro. Insisto una vez más en el rey Boris III. El rey Boris III no fue reconocido como justo de las naciones, puesto que Bulgaria, el rey Boris III, pagando tributo a los alemanes, deportó, como vimos, a los judíos de Tracia y Macedonia. Sin embargo, su foto está en el Museo de Yad Vashem y lo reconocemos, puesto que él, y sin él, no hubiese sido posible la salvación de los judíos búlgaros. Enojado, Hitler manda llamarlo el 14 de agosto de 1943 y exigir que cumpla con las exigencias de la deportación de los judíos a los campos de exterminio en Europa Oriental y otras peticiones militares que Bulgaria evadió. Regresa a Bulgaria, era una persona muy joven y muy sana, como lo podemos ver en la foto. Era una persona muy sana y muy joven, y a los 4 días de llegar de regreso a Bulgaria, el 28 de agosto de 1943 murió. Como rey no se le hace autopsia y quedará en la incógnita qué fue lo que pasó, pero todos los historiadores del mundo que yo conozco, todos los historiadores del mundo que yo conozco, sabemos que fue envenenado en Alemania y murió en Bulgaria. Ese fue el castigo que él recibió por no cumplir las órdenes de deportar a los judíos a la muerte. Quiero volver a lo que dije al principio. Después del rescate de los judíos daneses y la valiente actitud del pueblo musulmán en Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria de la deportación y el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo las garras nazis. Señora embajadora de Bulgaria, no la veo, ¿dónde está? Señora embajadora de Bulgaria, quiero hacer una cita de un poema escrito para los justos de las naciones por el poeta Haim Heffer, y quiero dedicárselo al pueblo búlgaro a través suya, embajadora. Los alumnos, los directivos del colegio Olamí, la ORT México y la ORT Internacional, la Bnei Brit, la comunidad judía de México, el pueblo judío, el Estado de Israel, al pueblo búlgaro, por vuestro coraje, valentía y solidaridad. Ante vosotros, embajadora, me inclino y decimos en silencio una sola palabra: gracias. Dios proteja al pueblo búlgaro. A continuación, presento con gran honor al señor Alberto Bejarano, sobreviviente judío del Holocausto en Bulgaria, quien viene acompañado de su hija Sofía Goldberg. Alberto Bejarano nació en Varna, Bulgaria, el 17 de enero de 1937. Sus padres, Efraín Bejarano y Sofía Capón, se casaron en la sinagoga sefaradí de Varna el 16 de septiembre de 1934. El escritor Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura, primo de su mamá. Los abuelos paternos eran Reina y Abraham, que tenían una fábrica de queso, y creo que todos sabemos que los quesos búlgaros tienen fama mundial. El abuelo materno era Salomón y Raquel, y además tenía un tercer abuelo adoptado, un abuelo ruso que él llamaba el gran papá Rusnaka. Alberto, cuéntanos de tu infancia. Sabemos que era una infancia feliz, que tocabas el violín, que dibujabas, que te gustaba la pintura, que tenías una libreta marrón y que incluso conducías una orquesta en Varna, tu ciudad. Cuéntanos sobre tu infancia. Bueno,
mi infancia fue la normal de un niño en aquellos tiempos, hasta que llegó el momento difícil, el mal momento de la ocupación alemana. En ese momento las cosas cambiaron dramáticamente. Nos quitaron el radio, nos obligaron a usar la estrella amarilla. Había un toque de queda que tenía una gran importancia, porque los alimentos escaseaban muchísimo. Llegaban de los pueblos de los agricultores tempranísimo en la mañana, a la medianoche podría decir, y para cuando permitían a los judíos salir a la calle, que era por ahí de las 7 de la mañana, ya no quedaba prácticamente nada. Nos alimentábamos de papas y cebollas podridas y vegetales desechados por los demás búlgaros, demás personas, porque no había más que eso. Yo pesqué una colitis que me duró muchos años debido a los alimentos descompuestos que tuve que comer. Y después vino el cambio donde nos obligaron a salir de nuestras casas y fuimos a parar a un pueblo, en ese pueblo llamado Preslav, no muy lejos de Varna. Y nos alojamos en un cuarto en la propiedad de un campesino búlgaro, y la verdad sea dicha, nos fue mucho mejor ahí, porque ahí compartíamos el alimento con ellos, con los búlgaros, que era mucho mejor que en Varna, que donde escaseaban tanto. Y ahí pasamos 3 años dentro de todo bastante normales, digamos. Ok, pero vamos a ir un poquito antes y para atrás, con tu permiso, Alberto. Primero, otra vez quiero llevarte a tu infancia. Cuéntanos un poquito, a pesar de todo, de la infancia. ¿Qué es lo que tú recuerdas en tu infancia en Varna antes de la guerra? Bueno, efectivamente, en Bulgaria había una comunidad judía en Varna, por supuesto, que convivía pacíficamente con todo el pueblo búlgaro, y que nuestra evento, digamos, principal y frecuente era la visita a Morska Tagradina, o sea, el jardín del mar, que era un parque en la orilla del mar, muy visitado por todos los habitantes de Varna, y que tenía ¿cómo le podemos decir? Un espacio para una banda de la Secretaría de Marina, creo que era. Yo me paraba ahí dirigiendo la orquesta domingo tras domingo, que era para mí un gran honor y un gran gusto hacerlo. ¿Pero qué edad tenías? ¿Qué edad tenías, Alberto? Tenía yo 7 años, 6 o 7, y ahí había pues varias actividades para los habitantes de Varna. Había una playa, desde luego, y había otras actividades que se permitían, deportes, voleibol y cosas por el estilo. Tú tocabas violín, ¿no es cierto? Yo estaba estudiando violín, no llegué a tocarlo, pero sí estaba estudiando. El violín es un instrumento magnífico, pero difícil, y requiere mucho tiempo de estudio para tocarlo claramente, y yo no llegué a perfeccionarme, sinceramente hablando. Y entonces ocurre el primer contacto con México. En realidad, la abuela Raquel y las tías Billy y Becky van a México. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, el que fue el primer miembro de la familia
que fue de Bulgaria a México, fue un tío abuelo mío, Gerson Papo, hermano de mi abuela. Su intención, como la de muchos europeos de aquella época, era llegar a Estados Unidos, pero una suspensión de los derechos de los inmigrantes para ir a Estados Unidos temporal que duró toda la vida, era llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, mi tío abuelo fue a parar a México mientras, y ese mientras fue para toda su vida, lo cual hizo que trajera a México a sus dos sobrinos, hermanos de mi mamá, Aarón y Moisés, que a su vez, después de un tiempo, trajeron a su mamá y sus dos hermanas, pero en el camino ya se veían los nubarrones de la guerra y mi mamá y mi familia no pudo trasladarse a México porque mi mamá estaba embarazada. ¿De quién? De mí. De mí. Y dijeron que iba a ser después, unos meses después. Desgraciadamente la guerra se interpuso y se cerraron todas las fronteras, las posibilidades de salir de Bulgaria. Y ahí nos tocó pasar los años de guerra, que como estamos comentando, pues fueron muy duros en muchos aspectos. Ahora viene quizás algo, presten atención, el momento cúspide de esta entrevista, y presten atención. Alberto, tu papá, con 32 años, se lo llevaron a los campos de trabajo forzados, aquellos que acabamos de mostrar y presentar, al lager. Cuando te llevan a tu padre te dice una frase que te va a cambiar para toda la vida. ¿Qué te dice tu padre? Beto, ahora tú eres el hombre de la casa. En ese momento no entendí el tamaño del compromiso, pero con los años y quizá después lo entendí mejor. ¿De quién era responsable? ¿De quién era responsable? Claro, de mi mamá y de mi hermano. Ya para entonces tenía un hermano. Perfecto. Ok, repito, ahora tú eres el hombre de la casa y debes cuidar a tu hermano menor y a tu madre. En ausencia de tu padre, un oficial nazi revisa tu casa y piden delatar las armas escondidas en tu casa. Incluso aparentemente le pegan a tu madre en presencia tuya. Cuéntanos. Bueno, esto sucedió antes de irnos a Preslav, al pueblo que nos acogió. Y efectivamente, estando ahí el oficial nazi preguntando por las armas, la pobre de mi madre, pues claro que lo negaban y no sabían ni lo que estaban hablando. En eso el valiente hombre de la casa, soy yo, salió a defender a mi mamá y a decir la verdad. Yo les enseño dónde están las armas. Y el oficial nazi, por supuesto, muy sorprendido y agradecido, dijo: a ver, niños, enséñanos. Nos llevé a mi caja de juguetes y saqué mi espada de madera, la cual blandí con efectos de guerrero, y dije: aquí están las armas. Y claro, el oficial nazi esbozó una sonrisa y dijo: niño, esto no es arma, pero es juguete. Pero bueno, por lo pronto pasamos un rato, por lo menos mi madre, sorprendido y asustado. Pasó un rato muy difícil. Yo la verdad no entendí ni siquiera bien la pregunta, por lo tanto no me asusté, pero me pareció algo fuera de lo normal, ¿no? Y hay que resaltar que salvó su espada, quedó en poder de él, no se la quitaron. No, me quedé con ella. Para Yom Kippur, que es el día más sagrado del pueblo judío, el día del perdón, tu padre prometió regresar a casa, pero estaba en los campos de trabajo e intenta escapar. ¿Qué nos puedes contar de este evento? Bueno, mi padre intentó escapar en esos días con otro compañero, pero fueron interceptados por la policía, devueltos al campo,
después de una buena paliza que afortunadamente no llegó a tener consecuencias graves en su salud, pero sí adolorido, terminó el episodio en la cárcel del campo de concentración, en la celda, y después de unos días ya lo dejaron libre. Libre no, lo dejaron otra vez en el campo a seguir con su castigo. Entonces se terminó Estoy viendo ahí las fotos, y mi padre es el que está ahí, a la extrema derecha, con el brazo en la cintura y con una gorra en la cabeza. Como dije, las tácticas evasivas del rey Boris III y la orden de la deportación de los judíos, inteligentemente el rey Boris III cumple la orden de deportarlos, pero deporta al interior del país y no a Polonia. Ustedes, tu madre, tú y tu hermano menor, Salomón, fueron deportados de Varna. Se sintieron exiliados, pasaron hambre, faltaba el padre, se sentía su ausencia. Y como tú contaste, fueron deportados primero a Preslav y después a Imrenchevo. Cuéntanos sobre estos dos periodos. Bueno, estábamos en Preslav y la verdad es que no entendí ni por qué ni de qué manera. Nos expulsaron de Preslav en pleno invierno. Imrenchevo estaba, si no me equivoco, a 6 kilómetros de Preslav. En pleno invierno y a pie, solamente con una carreta donde llevaba lo más necesario de nuestras propiedades, nos trasladamos a Imrenchevo. Imrenchevo nos tomó cruzar, salir de Preslav y llegar a Imrenchevo, nos tocó mediodía, un poquito menos de mediodía. Estaba nevando, hacía un frío del demonio, y finalmente llegamos a Imrenchevo. En ese pueblo, prácticamente un caserío, ni siquiera llegaba a pueblo. La verdad, las actividades estaban muy limitadas. Yo no me acuerdo prácticamente de ninguna actividad ni nada ya en aquel pueblo. Afortunadamente, y les desconozco la razón, duramos muy poco tiempo ahí, cosa de un par de meses, y nos regresaron a Preslav, que después de Imrenchevo era mucho mejor. Tu madre queda sola durante toda la guerra con 2 niños menores. Nunca pudo soportar el trauma, nunca pudo superar ese trauma. Cuéntanos un poco sobre tu madre. Bueno, mi madre, realmente una heroína de la historia. Tuvo que aguantar todo. Tuvo que aguantar malos momentos, insultos, piedras y otras cosas, y todo lo aguantó con un valor y con una determinación memorable. Desgraciadamente, cuando llegamos a México años después, y cuando ya todo estaba dentro de lo normal y dentro de la paz, pues esto le cobró un precio muy alto. Cayó en una depresión de la cual nunca pudo salir, a pesar de que aquí en México ya las cosas cambiaron totalmente. Vivíamos una vida tranquila, mi padre hizo negocios, en fin, nos integramos a la familia y a la comunidad aquí, y todo en paz. Pero esa huella la percibió mi madre a sus últimos días. Alberto, ¿qué opinas del pueblo búlgaro, del rey Boris III, de los arzobispos Stefan y Kirill y del pueblo búlgaro en general? ¿Cuál es tu opinión? Mientras yo vivía en Bulgaria, a excepción de las reglas oficiales, que no entendía yo mucho, nunca me hicieron sentir diferente o sentirme un paria, alguien indeseable en Bulgaria. Inclusive los campesinos que nos recibieron en Preslav nos trataron muy bien. Las carencias que tuvimos
realmente se amenguaron con esta estadía en Preslav. Y cuando vino la liberación, digámoslo así, en 1945, pues fue una segunda parte que, a excepción de que nuestra vida ya no estaba en peligro, todo lo demás seguía igual prácticamente. Bajo el control ruso había una limitación tremenda de viajar, había una necesidad de alimentos también, había cupones, había toda una serie de restricciones, había la obligación de ayudar a los campesinos el fin de semana a ir a levantar la cosecha. Así que mi padre, que ya había conseguido un empleo, después tenía que ir todavía el sábado y el domingo a ayudar a levantar la cosecha y otras actividades. Entonces, ya viene la segunda parte donde conseguimos el famoso pasaporte, pero eso ya es otra pregunta. Sí. Tu madre sufrió 12 años separadas de su madre y sus hermanas, y finalmente el 5 de mayo de 1948 llegaron a México. Un happy end, aunque sea parcial. Cuéntanos sobre tu llegada y qué opinas de este país que abrió tus puertas. Mi padre viajó a Sofía, la capital, en varias ocasiones durante los años finales del 44 y 45, tratando de conseguir un pasaporte, poder salir de Bulgaria, que estaba totalmente restringido. Y uno de esos viajes se encontró a un amigo en la calle, un amigo de la escuela, y le preguntó: Efraín, ¿qué haces aquí? Pues tratando de conseguir un pasaporte. El señor un judío, por cierto, no me acuerdo de su nombre, le dijo: no, te dejaban ir. El señor había llegado a ser secretario general del Partido Comunista, quizá la segunda persona más poderosa en ese momento del país, después del presidente. Le dijo: yo lo arreglo. Le sacó de su bolsillo un sobre, escribió una nota, le dio a mi papá. Mi papá, loco de alegría, regresó a ahogarla diciendo: nos vamos la semana que entra. Y efectivamente, gracias a ese permiso y esa autorización, en pocos días ya estábamos en camino a Bulgaria, a México. Sí, claro que el tren que íbamos de Varna a Sofía no tenía salón comedor ni nada por el estilo. Entonces mi papá, que era un hombre inteligente, Bulgaria era uno de los pocos países que tenía tabaco en el sur del país después de la guerra. Entonces compró cajas de cigarros y le fuimos cambiando en las estaciones de tren por alimentos, porque el tren no tenía comedor ni comida que se vendiera y Bulgaria estaba racionada. Entonces, pues, ese fue muy inteligente de su parte y así subsistimos. Llegamos a París, de ahí tomamos un barco en un puerto francés, llegamos a Cuba. Ahí pasó algo curioso, porque nos dieron alojamiento, pero no nos dieron para comer. Entonces, esa noche, la única que pasamos en La Habana, bajamos ahí del hotel, salimos del hotel. Había un parque, un pequeño parque, que estaban pasando unos anuncios luminosos. Papá tenía en la bolsa $1.50, quién sabe de dónde. Comimos un hot dog cada quien de 25 centavos, $1, los cuatro. Y después vimos el espectáculo, que era un anuncio luminoso de Janssen, de una muñequita que brincaba y caía en el agua y salpicaba. Y así nos quedamos maravillados, viéndolo una y otra vez. Y finalmente, pues, el día siguiente tomamos el avión y el glorioso 5 de mayo de 1948 llegamos a esta ciudad, a este país, agradecidos por todo lo que nos permitió hacer. Por último, Alberto, estás ante el futuro de México, estás ante la juventud judía de este país. ¿Cuál es tu mensaje?
Mi mensaje sería nunca dejar de creer, nunca dejar de tener una punta de optimismo y sobre todo superarse a sí mismo, que las cosas se vayan acomodando. Aquellas personas que creen en el futuro, aquellas personas que están preparadas, aquellas personas que siempre han creído que va a haber algo mejor. Muchas gracias a todos ustedes y jóvenes, les deseo el mejor futuro posible. Sophie, su hija, escribió el libro de su historia, El Jardín del Mar. Pero también tú tienes un mensaje, ¿no es cierto, Sophie, que me diste dar el día de hoy, ¿no es cierto, Sophie? Por favor. Bueno, yo quería, y me voy a poner de pie por respeto al pueblo búlgaro. Yo creo que cuando salvaron a esa comunidad judía, no se imaginaban que iban a salvar a generaciones. Cuando salvaron a mi abuelo y a mi padre, me salvaron también a mí, salvaron a mis hijos que están aquí sentados, salvaron a mis nietos, porque al salvarlos a ellos, salvaron a todas las generaciones que vendrían después. Así que ese acto de solidaridad, de hermandad, es el fruto hoy. Estamos aquí frente a ustedes y quiero pedirle a la embajadora Milena Ivanova que en nombre de mi familia le dé las gracias al pueblo búlgaro, porque gracias a ustedes no nos convertimos en un cadáver dentro de una fosa común. Gracias a ustedes tenemos una herencia, tenemos un apellido y tenemos hijos y nietos en tierras mexicanas. Muchas gracias.
incorpore al escenario el señor Roman Stoyanov, acompañado por Plamen Petrov, director de ORT, Bulgaria, para que nos transmita la historia de su abuelo y comparta con nosotros qué significa para él ser un nieto de un justo entre las naciones. En un mundo en decaída moral generalizado, hubo una pequeña minoría que supo desplegar un extraordinario coraje para mantener los valores humanos a pie. Ellos son los justos de las naciones, que remaron contra la corriente general de indiferencia y hostilidad que prevaleció durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los criterios? Cuando un no judío, solamente una persona que es no judía puede ser reconocida como justo de las naciones, el reconocimiento es de la Institución Nacional del Estado de Israel, Yad Vashem. Cuando un no judío ofreció ayuda en situaciones en las que los judíos estaban indefensos y bajo amenaza de muerte o de ser deportados a los campos de exterminio. Cuando el rescatador estaba consciente de que ofrecer ayuda estaba arriesgando su propia vida y su seguridad y libertad personal, suya y la de su familia. Cuando el rescatador no exigió recompensa material de los rescatados como condición para otorgamiento de esa ayuda. Y además, hay un cuarto criterio para los diplomáticos, y tenemos muchos de ellos presentes, es haber actuado en contra de las órdenes o las leyes del Estado o del Ministerio de Exteriores o de Cancillería. Recordemos que ser observador pasivo era la regla y ayudar era la excepción. Pasemos una más. Las principales formas de ayuda ofrecidas por los justos de las naciones eran el ocultamiento de judíos en sus hogares, en sus propios hogares, la falsificación de documentos de identidad, traslado clandestino y asistencia para la fuga, y quizá lo más importante de todo, el intento de rescate a los niños. Próxima diapositiva, por favor. La primer ministro de Israel, ex primer ministro de Israel, Golda Meir, los definió así: fueron gotas de amor en un océano de odio. El escritor Vasily Grossman, historiador del Libro Negro, escritor del Libro Negro, dijo, cito: cada palabra de consuelo dicha a un judío, cada gesto de solidaridad, cada sorbo de agua o mendrugo de pan ofrecido a un niño judío podía costarles la vida a quien se atrevieran a mostrar compasión. Hacemos la próxima. Y hoy hubo muchos vínculos de solidaridad. ¿Qué tienen en común? ¿Se puede definir un patrón común? Y la respuesta es no. Hubo ricos, hubo pobres, hubo reyes, hubo príncipes, hubo personas comunes, hubo muchos. Había que desafiar las reglas y la autoridad. La embajadora búlgara nos habló de toma de decisiones y el embajador de la Bnei Brit lo volvió a mencionar. Una lucha constante contra las denuncias y los denunciantes. Había que vivir en el amparo de la clandestinidad. Y recordar que nadie salvó solo, siempre hubo otros que ayudaron, quien trajo un pan, quien escondió una noche, etc. Bulgaria tiene 21 justos de las naciones. Pasemos adelante. Una más. México tiene un señor honorable, Gilberto Borges, embajador de México en Francia, que no es reconocido todavía como justo de las naciones, pero tiene una misión humanitaria destacada y dentro de ellos también muchos judíos. Pasemos una más. Uno más. Los más famosos de todos, quizás por la película, Oskar Schindler. Pasemos uno más. La reina Isabel de Bavaria, reina de Bélgica, y aquí está la embajadora. Una más. El caso de Jegota en Polonia, que era una organización antisemita y que se dedica a salvar judíos y se convierte en el Comité de Rescate de Judíos. ¿Y cómo lo hacen? Piden documentos a polacos que murieron. 3 millones de polacos murieron en la guerra, además de 3 millones de judíos polacos que murieron, 6 millones de polacos murieron en la guerra. Piden documentos a esas personas, tenemos aquí el embajador de Polonia con nosotros también, y dieron esos documentos a judíos para rescatarlos y que puedan vivir en la clandestinidad. Y dentro de ellos la que hizo quizá la más famosa de todas, Irena Sendler, la enfermera de Varsovia. Hacemos uno más, el caso de
tenemos a Irena Sendler, uno más, el caso de Zakynthos en Grecia. Cuando llegan los nazis, le piden al intendente Carrier y al arzobispo griego ortodoxo Cristómanos que entreguen la lista de todos los judíos. En la isla habían 247 judíos. Se presentan en la mañana con un sobre con las listas y en el sobre había dos nombres: intendente Carrier y metropolitano Cristómanos. Pero aquí no termina la historia. A la noche juntaron a todos los judíos, los escapan al monte y los escondieron durante 3 meses que los nazis los persiguen. Había que darles de comer, había que llevarles maestros, había que llevarles atención médica y lo más importante, que nadie los delate. Es el único caso en Grecia que comienzan 247 judíos la guerra y terminan 247 judíos la guerra. Próxima, Jan y Antonia Sewicki, los directores del zoológico de Varsovia, que hoy hay una película a su nombre y nosotros en Yad Vashem se lo llamaron el Arca de Noé. Reconocemos la próxima la salvación de muchos de los judíos de las iglesias católicas, y pasamos a la próxima diapositiva, y la más importante de todas, por mencionar una, es la iglesia de Asís en Italia. Tenemos casos personales, y pasemos a la próxima diapositiva, como el biciclista italiano Gino Bartali, campeón de Italia muchas veces, que en su bicicleta escondía mensajes importantísimos para salvar judíos. Mencioné a los justos de naciones de musulmanes de Albania con el código de protección BESA, e incluso tenemos, pasemos uno más, tenemos incluso nazis justos de las naciones. Tenemos 7 nazis justos de las naciones, y aquí estoy presentando al capitán Wilhelm Osenfeld, que lo conocemos normalmente por la película del pianista, supuestamente por la salvación del pianista Bratislav Spielmann, pero en realidad no fue por eso que fue reconocido, sino que era un oficial de educación física y él, en Varsovia, y él ocupó en ese lugar a judíos, a sabiendas que eran judíos, porque nadie podía pensar que eso hubiese ocurrido, y de esa manera los salvó. Pasemos a la próxima diapositiva. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento? Porque frente a la oscuridad y frente al mal absoluto, hubo también el bien absoluto. Y ese es el mensaje más importante que quiero que recuerden, que frente al mal absoluto, hubo también el bien absoluto. El reconocimiento de que el bien y el mal no es determinante, no nacimos buenos o malos. Depende de nosotros. De qué educación recibimos en nuestras casas y en nuestras instituciones, y estamos aquí en la cuna de la institución de la cultura, en un colegio, y ustedes son alumnos de colegios prestigiosos que están aquí para escuchar y aprender. Se trata, como dijo la embajadora y el embajador, de escoger el camino correcto. Porque si no hubiesen justos de las naciones, entonces pudiésemos decir de que el hombre es malo por excelencia. Pero fueron ellos, los justos de las naciones, los que nos dan la luz a aquellas tinieblas. Nuestra obligación moral es guardar la memoria de los justos, educar a la luz de su espíritu, altruismo, empatía, solidaridad. Está escrito en la Mishnah: quien salva una vida, salvó al universo entero. En este contexto, con muchísimo respeto, nos honra con su presencia Roman Stoyanov, nieto del justo de las naciones búlgaro Mladev Ivanov. Por favor. Hello. Dear ambassadors, Jewish community institutions, both at the OMIORT school, students and guests. I'm glad that I'm with people with excellent taste of color, as we are Bulgarians, because the folk of Bulgaria and Mexico have the same colors. First, I want to thank the most the OMIORT school and Mr. Dan Tartakovsky for the invitation on the celebrating of the 18 years old from the salvation of the Bulgarian Jews, and for the great honor to be here among you. It's a pleasure for me to be part of this wonderful event and to be your guest. Also, it's a pleasure for me to have a chance to tell you about the great Bulgarian person
of whom I am grandson. 5 years ago, I was invited at an event celebrating 75 years ago of salvation of the Bulgarian Jews. I was represented officially as a descendant of the righteous among the nations. The people look at me with respect and gratitude. Likewise, I did something special. I felt myself uncomfortable. In fact, I did nothing. Not for the people, neither for their ancestors. Then I made my decision to do something. I had a wish to make a monument of my grandfather from a long time ago. But then I decided that he was not the only one that he's to be honored. This is the reason why I built the memorial named the Wall of the Bulgarian Righteous Among the Nations. You know, Bulgaria is the only country that has a memorial to remember all the righteous of one country. When I started work of the memorial, I realized that is not enough, and then I decided to make a foundation which I named Bulgarian Jewish Culture Institute. I would like to tell some historical facts about Bulgaria that is not very famous historical facts. I call it the Salvation Pact. It's about for more than 12,000 Jews mostly from Central and Eastern Europe, which during the Holocaust passed through Bulgaria and Turkey in their part to Holy Land, with support of the Bulgarian and Turkish state. They entered from the border points in Truse, which is located at the border with Romania and Dragoman in the Yugoslavian border. One part of them departed from the Bulgaria ports, Burgas, Varna and Balchik, which are located in the Black Sea. Other departed our country from border city Leningrad, which is located at the Bulgarian-Turkey border. They have been issued from the Bulgarian legations and consulates in the relevant country according to instructions from Sofia. For issuing the visas, also it's necessary to have ministry permission from the police department. At the end of 1943, Ministry of Foreign Affairs notified police department for their decision to issue transit visas to Jews, approval from the visas. That was one of the way how the Bulgarian government supported the Jews' migration to the Holy Lands. Not only the states, but also many people individually helped the Bulgarian Jews. One of them was my grandfather, Mladen Ivanov. He was born in 1923. When the war begins, he was only 16 years old. He grew up into the Jewish neighborhood, Yuzbunar, and most of his friends were Jews. They called him Magidim, Magedo, from Magen. This is a word from Hebrew that means shields, protections. They called him also the protector of the ghetto. His family owned a bakery, grocery store and a small pub. When he became 18 years old, he had been mobilized into the army. During one of his dismission of the army, together with his friends, declared that their identity card has been lost. They forged them and gave them to Jews so they could move freely. But someone betrayed him, and he has been arrested. He was tried by military court and spent in prison for 2 years and a half for manipulation of identity card. One of these Jews was my grandmother. Thus he rescued also his
future companion in life. I will tell you another interesting story about him. When my grandmother and the great-grandmother understood that my grandma has been in love with Christian, went to look for him. She came across to a group of young boys to the neighborhood and approached. She asked my grandfather whom she did not know. Does he speak Ladino? And he of course told her that he speaks. And how can he not speak when the most of his friends are Jews? If his friends speak Ladino, then you are one of us, said my great-grandmother, and asked, do you know Butcher? Yes, he replied. I am her mother. You have protected her, because I heard that she liked a Christian. I will protect her all my life, he replied with a little smile. I almost forgot to tell that my grandma's name was Bucha Alcalay. After a while, my grandma's family was moving to the province. Then he began to visit them every week and brought them food which he took from the family grocery. Thus he was accepted from her family. At the beginning of 90s, after the fall of Iron Curtain, my grandfather departed to Israel, where lived most of his friends. For cheaper, he decided to travel with a train through Greece and from there with a ship. He didn't have enough money to buy himself a cabin, so he bought a ticket for the deck and intended to sleep in on a chair. After the ship had sailed, he heard someone calling his nickname. Maggie, is that you? He looked at him and nodded. The stranger approached and told him, "Hello, Maggie, you may not remember me, but I will remember you all my life. You saved me and my future wife." It turned out that one day on the streets in the neighborhood, my grandfather met a couple of boy and girl with Jew stars on their chest. They were persecuted for pro-Nazi young men. My grandfather told them to run away and start fighting with the pro-Nazi men to give the couple a chance to escape. The strangers told him that many years he hoped that one day shall meet again and he will have the chance to thank him. He rented my grandfather a cabin and they became a good friends. After a while, he also testified before Yad Vashem about him. That's all for me. I hope that my story for my grandfather were interesting to you and they didn't bore you. I want to end with one thought that I wrote on my memorial. One man could change the world only with his actions. Thank you. Alumnos, ustedes son privilegiados. Preguntarán a la noche cuando estén cenando con sus padres, ¿por qué perdieron un día de clase? Ustedes le contestarán, ganamos un día de clase. Hablamos de tomar decisiones. Diferenciamos entre culpa y responsabilidad de lo ocurrido. La culpa la lleva la generación perpetradora. Alemania de hoy lleva la responsabilidad. Y por ese motivo está aquí presente el embajador de Alemania. Se presentó, está aquí presente, está con nosotros. Está aquí presente el embajador de Polonia, la víctima y el perpetrador. Ninguno de los dos son culpables, cada uno con su responsabilidad. Polonia fue víctima, el pueblo judío fue víctima y muchas de las banderas que están aquí fueron víctimas y todos están aquí presentes. Y esta noche, cuando vuelvan a sus casas y cuando se encuentren con sus padres y con sus hermanos, le contarás que escucharon la historia de Alberto Bejarano.
de un mexicano orgulloso sobreviviente de Bulgaria, y yo el privilegio de escuchar un segundo testimonio de un nieto de un rescatador, de un justo de las naciones. Pocos son tan privilegiados como ustedes. Llegarás esta noche a vuestras casas y le contaréis a vuestros hermanos y a vuestros padres que el día de hoy en el Colegio Olamí, en la ORT de México, se hizo historia. Ustedes fueron testigos de escuchar dos testimonios. Benahal Shaka Nokia
encendemos 6 velas para recordar la muerte de los 6 millones de judíos que perecieron durante el Holocausto, y las encenderemos en nombre de los justos entre las naciones búlgaros. Анна Обстефанова, Спиро Данков, Рубин Димитров, Павел Герджиков, Вера Ичкова-Пасева, Младен Иванов, Василий Иванов, Димо Газасов, Владимир Куртев, със светското име Константин Марков, Петър Михалев, Иван Радов, Михаил Михайлов, Иван Момчилов, Димитър Пешев, Асен Суичмезов, Стоян Обюрлиев, Надежда Василева, Анна Сърчаджиева, Станка Стойчева,